la mujer de la capa negra. En el cementerio Nossa Senhora da Piedade, uno de los más antiguos construidos. Allí, una tumba diferente a lo normal suele llamar la atención de quienes visitan el lugar, la tumba de Carolina de Sampaio Márquez, la mujer del manto negro. La tumba negra tiene una cruz en su lápida con una réplica en mármol de un manto, tallada sobre el crucifijo, como si el manto hubiera sido arrojado sobre la tumba. Este es el símbolo de una leyenda urbana que comenzó a principios del siglo XX y que atrae a los visitantes al cementerio. La leyenda Antonio Fidelis dos Santos, que concedió una entrevista a G1 Alagoas hace 10 años, vivió en el barrio del Prado desde que nació hasta los 77 años. Y pasó 35 de esos años trabajando limpiando el cementerio. El mejor que nadie podría explicar la leyenda de la mujer del manto negro. La leyenda contada por Antonio, similar a todos los demás relatos principales de la leyenda, comienza con un escenario romántico. Un hombre conoce en un baile a una hermosa mujer, por la que termina interesándose. Los dos permanecieron juntos durante toda la fiesta. Normalmente, una historia que empieza así termina con y vivieron felices para siempre, pero este no es un caso que siga los clichés de las historias de amor. Cuando el reloj dio la medianoche, la bella muchacha le pidió a su acompañante que la acompañara a su casa. Estaba lloviendo, entonces el hombre tomó el manto que había traído y la cubrió con él. Por el camino, le pidió que la dejara en la puerta del cementerio, pero antes de despedirse le confió la dirección de su casa. Luego de dejar a la niña en el cementerio, el hombre se dirigió a la dirección que ella le había dado y preguntó por su pareja de baile. El shock fue grande cuando la familia dijo que en el lugar no había nadie con el nombre que había dicho, pero ese era el nombre de la hija del matrimonio, quien ya había fallecido. Pensando que le habían hecho una broma, fue al cementerio junto a su familia y vio su manto colgado sobre la tumba de la joven con la que había pasado la noche. Su pareja no estaba viva ni era joven, ya que había fallecido a los 52 años, víctima de una tuberculosis que nunca se casó. Toda la ciudad está interesada. Donde supuestamente se encontró el manto del hombre es hoy un manto de mármol, tallado junto a la tumba de Carolina de Sampaio Márquez. El abrigo de piedra existe desde hace al menos 50 años, como afirma el informe de Euclides Correia da Silva, quien también fue entrevistado por G1 Alagoas y trabajó como albañil en el cementerio durante 4 décadas. Las diferentes tumbas siempre han atraído a muchas personas, especialmente el Día de Todos los Difuntos, que acudían al cementerio para conocer más sobre la leyenda de la mujer del manto negro. Carolina de Sampaio Márquez nació el 21 de marzo de 1869 y falleció el 22 de noviembre de 1921. Esto es todo lo que sabemos sobre el personaje de su tumba, que aún hoy es fuente de misterio en Maceió. El hombre del elevador. Tenía 8 años cuando vivía en un piso compartido en un 8º piso. De normal yo tenía miedo de por sí a la oscuridad y a algunos creepypastas, así que siempre tenía miedo al estar solo. Cuando entras a la finca de ese edificio y ves hacia arriba por el pequeño trecho puedes apreciar los últimos pisos con más nitidez a causa de la luz que entraba y iba menguando hasta el primer piso que era prácticamente oscuro. Un día al salir de clase de refuerzo sobre las 21 aproximadamente me dirigía hacia mi casa, todo era normal hasta que llegué al portal. Me entraba pánico porque estaba oscuro completamente y la verdad que siempre me daba prisa por prender la luz para sentirme más aliviado. El problema viene cuando espero al ascensor, siempre suele estar en los pisos de arriba y se demora un poco en bajar, contaba cada segundo mientras miraba todo el rato la abisal oscuridad del piso de arriba. Eso lo hacía recurrentemente. Entonces cuando estuve esperando al ascensor entró un abuelo que vive en el primero, es un poco extraño el señor ya que palabras muy justas y solía hacer preguntas personales acerca de dónde venía y qué iba a hacer. Hasta una vez preguntó si tenía miedo de la oscuridad. No me gustaba lidiar con aquel abuelo pero era la única cosa que me ayudaba la verdad, él suele subir las escaleras entonces me despedí mientras me fijaba en el ascensor. Tardaba más de lo habitual y cuando llegó y me subí adentro de apagaron las luces, pero la luz del ascensor daba visibilidad a las escaleras y estaba el abuelo mirándome fijamente desde la mitad de las escaleras. Me recorrió un escalofrío enorme por el cuerpo, no decía nada, no expresaba nada su rostro, y sus ojos solo parecían ver una presa.
Llegó el ascensor y subí en él, apreté tantas veces como podía el botón de mi piso que era el último, se cerraban las puertas, me sentía seguro en el ascensor o eso creía. Pasa el primer piso y se ve al hombre frente a la vitrina de cristal que se ve el interior del ascensor, de manera borrosa pero algo se veía, empecé a rezar. No sabía ya qué iba a pasar, estaba en el suelo de rodillas del ascensor rezando por que llegara a mi piso y me metiera en casa, subiéndose para en el cuarto. Ya no sabía qué hacer ahí, solamente podía pensar que no iba a pasar nada, empezando a tener creencias de Dios. Segundos después se cierra y llego a mi piso entrando corriendo dentro de la casa, estuve demasiado asustado. Lo peor de todo es que no entendí cómo llegó el señor a estar frente a la puerta en su piso, tenía una marcha lenta y todo apagado sin luz, debería de haber llegado a su piso por lo menos yo llegando al tercer piso o cuarto. Creo que su mujer falleció en el portal hace tiempo y me enteré años después de que él también. De todas formas esa finca donde vivía era muy extraña porque a altas horas de la noche o por el día se paraba en ubicaciones aleatorias el ascensor pero sobre todo en el primero o segundo. La maldición de mi familia. ¿Crees en las maldiciones? Es extraño comenzar una historia así, lo sé. Algo de niños, ¿verdad? Pero la verdad es que, con el tiempo, algunos recuerdos adquieren peso. Y mis recuerdos de aquella época, bueno, no puedo garantizar que entendí todo lo que vi. En aquel entonces, mi tío decía que había cosas en este mundo que no debían ser vistas. Solía reírme, pensando que era solo otra de sus historias para asustarnos a los sobrinos. Pero, en una cálida noche de luna llena, allá en la hacienda, aprendí que no todas las historias provienen de la imaginación. Fue la primera vez que escuché a los perros de la hacienda ladrar de esa manera, como si hubieran visto al mismo diablo. El ganado se agitaba, mugiendo en medio de la oscuridad de la madrugada, y un escalofrío recorría mi espalda. Mi tío apareció en la cocina con el rifle en mano, el rostro marcado por un miedo que nunca antes había visto. «Quédate aquí adentro. Y si alguien toca la puerta, no la abras», dijo con firmeza. Ni siquiera pregunté qué estaba pasando. Vi que estaba demasiado serio, casi sudando. Salió, desapareciendo entre los arbustos, solo el brillo de la linterna oscilaba en la oscuridad. Y yo me quedé solo, cada ruido allá afuera cobraba un peso distinto, cada segundo parecía más largo que el anterior. No pasó mucho tiempo antes de que escuchara un grito que venía del monte, pero no era el grito de ningún animal conocido. Era algo entre un lamento y una voz humana, una cosa distorsionada y alta, como si una boca enorme intentara hablar. Solo al escuchar ese sonido, un escalofrío recorrió mi espalda, y sentí ganas de huir. Pero, en lugar de eso, me quedé paralizado, con los ojos clavados en la puerta cerrada. Mi tía, que estaba en el cuarto, llegó corriendo hasta la cocina. No dijo nada, solo tomó mi mano y me miró con un pavor que nunca había visto. De vez en cuando, murmuraba en voz baja, sosteniendo un crucifijo. Nos quedamos ahí, en la oscuridad, solo escuchando la noche, los ruidos de la lucha afuera y esos gritos terribles. Cuando los sonidos finalmente cesaron, el silencio era tan absoluto que daba aún más miedo. Después de unos minutos, mi tío entró. Estaba cubierto de arañazos y sangre, pero no parecía herido. Sus manos temblaban mientras dejaba el rifle y miraba a mi tía, como si quisiera decir algo, pero no podía. Me quedé mirándolo, esperando que nos contara lo que había visto, pero solo sacudió la cabeza y dijo, se fue. En los días que siguieron, todo parecía haber vuelto a la normalidad. Mi tío no hablaba de lo que sucedió esa noche, y mi tía solo me lanzaba miradas silenciosas, como si todos estuviéramos envueltos en algún oscuro secreto que ninguno quería admitir. Pero yo sabía que algo había cambiado. Había una tensión extraña en el aire, y hasta los animales parecían más nerviosos, siempre alerta. Entonces, una madrugada, cuando todo estaba tranquilo, los gritos comenzaron de nuevo. Un sonido alto y arrastrado que atravesaba la oscuridad como una advertencia. Esta vez, sabía que estaba más cerca. Era como si el sonido viniera desde dentro de la hacienda. Los perros, que normalmente ladraban, ahora solo gemían, como si supieran que no había nada que hacer. Mi corazón latía más rápido, y apenas podía respirar.
Vi por la ventana que mi tío ya estaba afuera, con el rifle en mano. Parecía estar esperando algo. Y, por un instante, pensé que había mirado directamente hacia mí, pero enseguida desvió la mirada. Parecía que estaba decidiendo algo. Cuando levantó la linterna, el haz de luz atravesó el campo. Y, por un segundo, lo vi, una silueta grotesca, deforme, moviéndose de una manera que ningún animal lo haría. No era un animal, ni un humano. Era como si la criatura estuviera hecha de partes mal ensambladas, algo que no debería existir. Y los ojos, brillaban intensamente, reflejando la luz de la linterna como dos brasas en la oscuridad. La criatura se quedó quieta, solo observando. Mi tío gritó algo, un intento de ahuyentarla, pero aquello no parecía tener miedo. Después de unos segundos, se dio la vuelta y, lentamente, desapareció en la oscuridad. A la mañana siguiente, encontré a mi tío en la cocina, mirando fijamente al campo por la ventana, como si aún pudiera ver a la criatura. Me acerqué a él y le pregunté, con cierto miedo, «Eso va a volver, ¿verdad?». No respondió de inmediato, pero noté que sostenía algo colgado de su cuello. Un amuleto de plata. Suspiró profundamente y, sin mirarme, dijo, «Mientras haya luna, volverá». Las noches siguientes estuvieron marcadas por un extraño silencio. El campo parecía un lugar diferente, como si hubiera sido tocado por una presencia que aún seguía ahí. Mi tío pasaba las noches despierto, siempre cerca de la ventana, el rifle en sus manos. Algunos años después, tras quedarse viudo, me llamó para que pasara unos días en la hacienda. Pero, para mi sorpresa, apenas llegué, me dijo, «Ahora te toca a ti». Me quedé sin aliento. Lo miré, confundido, sin entender qué quería decir. Pero cuando la luna llena volvió, entendí lo que estaba tratando de decirme. Estaba solo esa noche, y cuando los gritos comenzaron de nuevo, supe que el ciclo estaba reiniciándose. Afuera, escuché pasos pesados, como si algo gigantesco y deforme caminara lentamente hacia la casa. Cerré todas las puertas, aseguré las ventanas y me quedé en la oscuridad, sin hacer ruido. Y entonces, en el silencio de la madrugada, escuché el sonido más aterrador de todos, gritos, rugidos y algo golpeando y arañando la puerta y las paredes de la casa. Eran golpes fuertes, constantes y amenazantes. Pensé que la puerta no resistiría, y en cualquier momento cedería ante los embates de la criatura. Era como si supiera que yo estaba dentro. Cuando amaneció, fui hasta la puerta y vi que había marcas de garras profundamente grabadas en la madera, profundas y aterradoras. Desde entonces, vivo con la certeza de que eso volverá. Hoy, miro a mi sobrino sentado frente a mí, y sé que ha llegado el momento de pasarle el peso. Me está mirando con una mezcla de incredulidad y miedo, pero no tiene idea de lo que va a enfrentar. Respiro hondo, sosteniendo el amuleto de plata que fue de mi tío, y se lo entrego. Tú crees que esto es solo una historia, ¿verdad? Que solo quiero asustarte, le digo, manteniendo la mirada fija. Traga saliva, pero no responde. Pero vas a escuchar esos gritos. Y cuando llegue la luna llena, y eso esté golpeando tu puerta, lo entenderás. Hago una pausa, dejando que sienta el peso de mis palabras. Recuerda algo, chico, los malditos nunca tienen hijos. Por eso la maldición siempre pasa a los sobrinos. Y ahora eres tú quien la llevará. Y, al igual que lo hizo mi tío, comienzo a caminar hacia el bosque que rodea nuestra finca para cumplir con mi destino. Es la última vez que nos veremos. Él me mira, sin palabras, con los ojos abiertos de par en par. Sé que, en el fondo, todavía piensa que todo esto es solo una historia. Pero esta noche, cuando el primer grito resuene allá afuera, lo entenderá.